Y con nosotros Aida Michelle Maduro, mureña de Maduro. Ella fue presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Ahorro, pero también directiva del Sindicato de Industriales de Panamá. Aida Michelle, como siempre, bienvenida y buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación de la Caja del Seguro Social, no de la Caja de Ahorro, De la Caja del solamente Seguro Social. Sí, sí, la sí. Bueno, la acotación. Caja de Ahorro tendría yo algo en la cabeza. Bueno, Aida Michelle, lo importante, tú conoces bien y hablamos mucho sobre la situación de la Caja. Es decir, esta ley era muy necesaria. ¿Por qué el rechazo y por qué ha habido todo este revuelo de alguien que yo creo que diagnósticos a la Caja del Seguro Social había y de sobra? Bueno, realmente es porque no se ha analizado la ley. Es la poca lectura y simplemente quedarse con los titulares. La ley no es perfecta, de seguro vamos a poderla modificar en muchos puntos, pero sin duda es una mejora y es una modificación necesaria a la ley que teníamos en la Caja del Seguro Social. Y eso hay que separarlo en sus justas dimensiones porque todo lo que fue producto de diálogos y la ley solamente en la Asamblea estuvo 6 meses en discusión. O sea que no es que no fue presentada, no es que no se pudieron dar alternativas y fuera de eso, en el gobierno anterior estuvo más de un año en una mesa de diálogo con múltiples exponentes. O sea que la ley realmente no es que no fue consultada, no es que no fue estudiada, sino que se trató de complacer a todos los públicos y Sí. por eso, y lo reitero, quedó un muñeco así medio extraño, un Frankenstein con muchas medidas. Aún así, por eso digo, es perfectible, pero requiere ser estudiada y requiere ser analizada. No En, podemos ir con los titulares porque todos los sí. titulares han sido absolutamente desmentidos y comprobados que la ley no los ha tocado, ni se Y aumenta la fíjese, edad. Aida, en ese muñeco extraño que usted señala, eh, ¿qué impacto ha traído más de 60 días de protestas, de cierres? ¿Y qué enseñanza nos está dejando? Porque desde hace cuánto ya se aprobó la que ya es ley de la República hasta estas Así es. alturas. En el caso de nosotros, desde el punto de vista periodístico, hemos conversado con los que han estado en la calle y no se han sabido explicar cuál es la parte que no están de acuerdo. Y ya finalmente de hablar de algunos artículos nos indicaban que había que derogar totalmente la La ley. ley. En ese sentido, ¿qué impacto ha traído esa desconfianza, esa falta de información y qué enseñanza tenemos hoy luego de ese arrastre de tantos días de protestas? De meses. Imagínate. Es que todo esto ha sido total desinformación, querer modificar otros temas sociales que no tienen que ver con la caja del seguro social. Pero esta es la ley que se ha impactado. Por eso es que no te pueden decir, no, no quiero un artículo, sino que quiero que la deroguen. Porque cuando hablas, uno comienza la lucha con falsos principios y ahora tienes a unos profesores que te están hablando de que les sigue afectando, pero es porque ahora mismo quieren corregir a aquellos que no entraron en el PRA. El PRA es la jubilación especial, que el fondo de jubilación especial que tienen los maestros. Si no entraron, realmente no se puede corregir con la caja del Seguro Social. Las leyes especiales no las tocó la ley de la caja del Seguro Social. Por tanto, si requieren alguna modificación adicional, no es a esta ley, que es ley de la República y que hay que cumplirla. Y sin duda ha traído enormes retrocesos en cuanto a educación para nuestro país, que es lo más importante. Sin hablar de la parte económica que ha sido afectada enormemente tanto para la provincia de Bocas del Toro como para el resto del país. Si no podemos cambiar nuestra educación, poco podemos Sí. ayudarle a este análisis de nuevas leyes y nuevas alternativas para llevar adelante al país. Aida, tú fuiste candidata política. Es decir, tú, por ejemplo, ¿cuáles crees que debieron haber sido los principales retos del nuevo gobierno que empezó el pasado 1 de julio? Es decir, si hubiera sido usted, si hubieran sido ustedes, ¿qué hubieras hecho? Es que al final los retos iban a ser los mismos independientemente de quién fuera el presidente de la República. Tenía Sí. que tratarse el tema de la caja del Seguro Social. Realmente se prolongó mucho más del tiempo esperado y el tema de la mina hay que atenderlo. No tanto
por lo que contribuye a la misma seguridad social y a la seguridad y a la economía de la región. Pero es porque desde el punto de vista ecológico también hay que darle un tratamiento, no la podemos dejar así. Los puntos de inicio tenía que ser el mismo, no eran puntos de una contienda política, porque eran cambios muy profundos y siguen siendo cambios muy profundos a nuestro país. Yo creo que el presidente Murillo lo ha tenido difícil, como lo hubiese tenido cualquier otro Cualquiera. candidato, con decisiones que tiene que tomar el país y no se pueden seguir postergando. La evidencia de que lo que se ha hecho hasta el momento, quizás con un tono, hubiese sido con un tono un poco más suave, es lo que requería el país, porque ninguno ha podido decir, bueno, estos son los artículos específicos que quisiera que se modificaran de la ley porque me están afectando. Es simplemente un grupo insurgente de izquierda que no obtuvo sus compromisos y ahora mismo quiere obtenerlo de cualquier manera. Y Cualquier candidato precisamente, tiene la sí, misma lucha. sí, y fíjese que nosotros hemos conversado con economistas y nos dicen que la perspectiva para lo que resta de este año, a pesar de que comenzó a buen ritmo, lo que se ve en el camino son puros nubarrones. Y las cifras podrían ser bien delicadas al culminar el 2025 en cuanto a crecimiento económico. Ni hablar, lo que viene es muchísimo desempleo, un aumento de la tasa del desempleo. Usted ha sido miembro del Sindicato de Industriales, usted se ha manejado en el tema empresarial. ¿Qué tanto mayormente ha impactado estos cierres, estas protestas y qué tanto se va a ver afectada la mano de obra, tomando en cuenta que todavía no hay luces en una solución al tema educativo? En educación superior tenemos mejores oportunidades y eso lo hemos visto porque siguen dando tanto el Instituto Técnico Especializado, el ITSE, como el Instituto Técnico Don Bosco, como la propia Universidad Tecnológica han seguido operando. Claro. Eso tenemos algún tema que todavía podemos trabajarlo. El año escolar lo veo muy difícil porque traemos una generación que tiene 3 años de rezago, no solamente los de este periodo, sino lo que hemos tenido es desde la pandemia hacia acá. Y 2 años en huelgas que Sí. no tienen ningún sentido. Así que eso nos lleva a que tenemos un ambiente de total incertidumbre. No veo cómo vamos a generar mayores empleos si tenemos inversiones que todavía están en puntos suspensivos. Y esto me estoy refiriendo obviamente directamente a la mina, que Sí. era una inversión de 10 billones de dólares Sí, y sí. no ha sido respetada. Eso le hace muy difícil al país ser ese atractivo para la instalación de nuevas inversiones. Y las huelgas, de eso me refiero a capital extranjero. En cuanto al capital local, es difícil invertirlo cuando Sí. tú no sabes si vas a poder tener el retorno porque estás amenazado con esa incertidumbre de cuántas vías van a estar cerradas y eso nos lleva a que no haya un circulante en nuestro país en todos los estratos sociales Sí. de la comunidad. ¿Tú cómo ves el año? Porque empezamos con un crecimiento superior al 5%, Bueno, sí. inesperadamente. Pero un crecimiento que no está dejando valor agregado y mucho menos está creando empleo. Bueno, es que si ves, la mayoría de nuestra comunidad de desarrollo económico es la pequeña industria, la pequeña y mediana empresa, sobre todo las micro. Esos son el 80% de nuestra economía. Si estos no encuentran ese espacio para poder crecer, no veo que este año vamos a poder llegar a los números que se habían visto muy bien al inicio, porque ya íbamos a ir en un desarrollo. Si a eso se le agrega que este año debería de iniciar las negociaciones de un salario mínimo o la evaluación de Sí. salarios, realmente la situación se complica más y crea un ambiente de mayor incertidumbre. Por lo tanto, no veo que vamos a tener un crecimiento en positivo, ni siquiera parecido al que llevábamos terminando el año, alrededor del 2% como había pasado en años anteriores. Mañana se cumple el primer año de gestión del presidente José Raúl Mulino, su gabinete.
¿Cómo usted evalúa la gestión del presidente y de los ministros y directores que lo acompañan? Bueno, creo que se esperó bastante tiempo para que sus ministros comenzaran a participar, eso es, pero es bueno, ha tenido una gestión que han estado mucho más en contacto con la población y con los medios de comunicación a la vez, más allá de solamente una persona hablando, y me refiero al presidente de la República, que su gestión, a pesar de que entendemos que son tiempos difíciles, tenía que acompañarse al menos de su gabinete para todas las decisiones importantes que está afrontando el país, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que tiene que verse acorpado un país, por lo cual necesitaba mucho apoyo, así fuese públicamente ese apoyo y no una voz contraria. Quizás suavizar un poco la manera en que se dirige a la población, pero con los mismos pasos que ha seguido hasta el momento en cuanto a la determinación de que debemos seguir adelante. Si tienes una propuesta, la puedes presentar porque siempre va a estar abierto, pero necesitamos seguir adelante en este país y no podemos seguir estancados en una posición que nos está llevando realmente a un fracaso económico y social. Así es. Bueno, Aida Michel Maduro, como siempre, gracias por esta participación.